Amigos, estamos acá en las inmediaciones del Trapiche de los Clavos, el sitio abierto a la lectura dentro de lo que es el espacio de lectura interactiva Ramón Palomares. También aprovechando para las personas que quieran hacer donaciones de libros, perfectamente lo pueden hacer. Ya tenemos un segundo estante y el espacio está creciendo. Hoy vamos a hablar con el escritor Enrique Bastidas, que ya tiene una próxima obra a salir en lo que es una editorial nacional y que ya para la fecha, cuando salga eh, a la luz pública, pues se dará a conocer tanto la editorial como la obra que va a salir del profesor Enrique Bastidas. Enrique, vamos a hablar un poco ahora sobre un libro de mi autoría, Relatos desorbitados, que es un libro que salió a la luz pública en el 2024 en lo que fue la Feria Internacional del Libro de Maracaibo. Enrique, ¿qué nos puedes decir tú sobre tu lectura de Relatos desorbitados? Antes de la lectura de Relatos desorbitados, quisiera hacer una pequeña introducción acerca de lo que es el relato breve, ¿no? El relato breve, pues, no es más que un espacio sumamente corto, pero con las mismas características de una estructura, lo que llamamos novela. La otra diferencia es que está en un espacio muy limitado e incluso hay espacios del cuento corto que carece de personajes. El personaje tiene que buscarlo al lector y muchas veces también carece de espacio, tanto de espacio psicológico, perdón, tanto de espacio físico, aunque sí posee el espacio psicológico. Y en este caso, pues dando una ojeada a tu trabajo, a, Relatos desorbitados, tú lo mencionas por acá en tu espacio de presentación, el espacio corto, valga el pleonasmo, Exacto. y el espacio donde la realidad se hace ficción. Eso es un elemento trascendental del texto narrativo, ¿no? Porque si vamos a un texto real, ya deja de ser literario y pasa a ser una historia común y corriente. El otro espacio que podemos desmontar es el espacio del boomerang. No olvidemos que para todo escritor, eso va a alguien, eso va a un destinatario, y si no hay ese boomerang, el mensaje no llega. Es decir, el subjetivema, como dicen los semióticos, no se dio porque no internalizó en el lector. Bueno, esa es la apuesta que se hace cuando se escribe, ¿no? Acuérdate que lo dijo un escritor nicaragüense que ha sido muy leído, que es Sergio Ramírez, ¿no? Sergio Ramírez dijo una vez que hacer un libro era una apuesta muy difícil. Primero en hacerlo, la facilidad de sentarse y que te quede tu texto, ¿no? Pero ese libro en el momento en que ya entra a hacerse corpóreo, ese libro ya no pertenece al autor. Y no solamente en que lo estábamos tratando hace minutos, Enrique, según mi perspectiva, no solamente en lo bueno, sino también en lo malo. El libro admite todo, las vivencias quedarán del libro per seculum seculorum, es decir, por siempre y para siempre, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de lo que poco que has leído del libro? Porque sé que no has tenido suficiente tiempo de leerlo en demasía, o a veces hasta de releerlo. ¿Qué percibes tú como estudioso de la literatura y profesional de ese campo? Bueno, tomando como referencialidad cualquier otro texto, dentro del ambiente cuento, o sea, micro relato, pues es eso, mira, es eso. Es eso que los histriones muchas veces aparecen encubiertos. No es como en una novela, que en una novela pues aparecen con mucho espacio. Valga el pleonasmo porque es el espacio de la novela que lo permite. Mientras que en un texto pues pueden aparecer varios personajes, pero no se sienten para el lector ordinario. Entonces es bueno que se lea. Para dar un acercamiento tendría que leerte tu trabajo dos o tres veces para estar en capacidad de hacer un análisis un poco más esquemático, pero con características hermenéuticas, o sea, el por qué y qué quisiste decir. Exactamente, Enrique. Lo que sí planteamos en este libro son locaciones diferentes. ¿Por qué relatos desorbitados? ¿Me permite? Porque desorbitado es lo que no tiene órbita.
Y es un concepto que me traje un poco de cuando estudiamos esa química de bachillerato o quizás en la universidad, en que hay un principio que se llama el principio de exclusión de Paoli, que es de química, ¿no? Que dice que los electrones se excluyen mutuamente y que saber dónde está exactamente un electrón es imposible, más o menos. Y ese es el principio de exclusión porque se excluyen. Pero al mismo tiempo ellos están en un perenne movimiento que los desorbita y los hace cambiar de órbita a veces, ¿no? Entonces, de ahí traje el concepto de desorbitado, ¿no? Perder un poco esa órbita. ¿Y por qué desorbitado en el mundo de la literatura? Porque las locaciones son diferentes. Hay textos cuya locación de lectura y de escritura es Boconó, el espacio es Boconó. Otro es Mérida, esa Mérida para uno señorial, para otro estudiantil, para otro la ciudad de los caballeros, como se le conoce, ¿no? Otro texto desde Maracay o con fundamentación local en Maracay y otro en La Habana, otros dos textos en La Habana. Como hay como unos dos textos que no tienen locación. ¿Por qué no la tienen? Porque pueden ser en cualquier parte del mundo, cualquier zona geográfica del mundo. Entonces, eso en sí es lo que viene a traer el título de este texto. Los personajes desorbitados también, porque un personaje de Mérida no tiene ninguna conexión con uno de La Habana, por decir algo, pero terminan siendo conexos. ¿Y cuándo terminan siendo conexos? En el momento en que todos somos humanos. Hay un elemento que me llama por eso me llama la atención cuando tú acabas de decir de los espacios físicos. Pero no olvidemos que cada texto literario va mucho más allá del espacio físico. El espacio físico sería la anécdota. Ahora, profesor Alexis, podía hablar un poco acerca del espacio psicológico. Tú hablaste de Boconó, Mérida, incluso La Habana, como espacios referenciales físicos. Claro. Ahora yo voy más allá. La pregunta es, ¿dónde está la nutrición del espacio psicológico dentro de esos histriones? Y un elemento que tú mencionas ahí, que es la hilación, que es la no interrupción, perdón, del texto narrativo como estructura, en este caso el cuento. Bueno, en este caso te pudiera plantear el primero o el segundo texto, uno que se llama La salamandra en el espejo, ¿no? Porque ¿qué pasa con la salamandra en el espejo? Es un texto que fue creado a pedimento de un concurso literario de lo que a ti te gusta mucho, ¿no? Entonces sale en un periódico, en un diario, en una plataforma digital que hay un concurso. Pero ese concurso tenía como temática que tenía que haber vidrios o espejos. ¿Ves? Entonces, la locación quizás no importa tanto, importa más lo psicológico del personaje. Es un poco lo kafkiano ahí, porque en Kafka no importa la localía, ¿no? Importa qué y cómo se desarrolla ese personaje, qué tienen la psiquis de creerse o no creerse, ¿no? Porque los personajes se creen o no se creen lo que son. Se puede ser y no ser, o no se puede ser y ser, ¿no? O sea, en eso está la magia de la literatura y explícalo un poco más porque tú eres ducho en eso, Ahí Enrique. está un elemento que tú acabas de mencionar, que es el elemento espejo. El elemento espejo como simbolismo. A través de la historia, el espejo ha significado mucho más que un cristal. ¿Por qué? Porque en el espejo nos vemos no de la forma de ser humano, sino que vemos más allá de la figura humana. Y por consiguiente, pues, si vamos al texto de, de Alicia en el País de las Maravillas o de las Mil y una Noches, la trascendencia es cuando se traspasa el espejo. Y el espejo como hecho ordinario, como hecho tangible, pero también está el espejo psicológico. El espejo que lo tomo yo como referencialidad puede ser una sombra, puede ser un estanque con lo onomatopéyico de los crobares, o puede ser un espejo físico, lo que llamamos vulgarmente un espejo, un cristal donde nos podemos divisar. Claro, tú me preguntas de qué tiene en la psiquis un determinado personaje. Bueno, en la salamandra en el espejo hay un personaje que es un muchacho que regresa a su casa y ve cosas extrañas. Ve una salamandra que se termina transformando en otra cosa
y que esa salamandra al final de cuentas era el recuerdo de su abuelo, ¿no? Entonces, hay un elemento psicológico ahí, ¿no? Cuando él llega, y te puedo leer este pedazo que cómo comienza. Aquel viernes Juan Luis, luego de regresar del colegio, nunca se imaginó que en la puerta de su casa encontraría una salamandra. Ante ese raro visitante colocó su morral en el suelo, típico estudiante, ¿no? Y caminó con extrema decisión para intentar agarrarlo. Desde que era muy niño le atrajeron los animales. Esa era su pasión. Al verse perseguido por el joven, el pequeño anfibio salió corriendo hacia el interior de la casa. El joven decidió entrar, tomó su morral y con la mirada hacia la pared de enfrente, donde vio como el espejo de la sala se movía de izquierda a derecha, elementos ya que entran de la psiquis humana, ¿no? A cualquiera le puede pasar eso, ¿no, Enrique? Y donde vio como el espejo de su sala se movía de izquierda a derecha con un movimiento pendular, casi armónico, como si hubiese sido un temblor. El desconcierto se hizo presente por unos instantes y al mismo tiempo le surgió dentro de sí una sensación de soledad. ¿Ves? Hay elementos psicológicos, la soledad, el espacio, la duda, ¿no? Entonces todo eso, cuando se crea un personaje, y podemos hablar de eso, hay que crearle formas de pensar de ese personaje. Tú sabes que el relato que tú acabas de leer, un pequeño fragmento, está un elemento trascendental, que es el elemento de la acera de enfrente. La acera de enfrente como el espacio simbólico de lo que es un espejo, e incluso lo mencionas el espejo. No olvidemos cuando Alicia, en el País de las Maravillas, logra traspasar el espejo. Exacto. Y le pregunta a la reina de corazones, le pregunta a la brisa específicamente del por qué, la rapidez de la brisa, por qué no se detiene, qué oculta, tienes tu rostro extraño, eso es mío, tienes tu rostro extraño, por qué no te detienes y conversas como conversa cualquier personaje común y corriente. Ahí creo yo que se transmite deja de ser un texto ordinario y se transforma en un texto psicológico, tomando como referencialidad la presencia del espejo como hecho tangible. Eso son influencias. Necesariamente estamos tratando de interpretar algo que es mío en esencia, pero lo estoy viendo desde el otro lado, desde quien no es. Pues. No soy el autor de este libro. Entonces, tú sabes que cuando veníamos acá para este trabajo, como decía, te repito, a los amigos invisibles, el espacio del texto es de quien lo lee. Pero en esta oportunidad yo me siento privilegiado porque lo está leyendo es el autor. ¿Qué más derecho, aunque el profesor lo ha dicho que se pierde el derecho? ¿Cuándo? Cuando tú lo plasmas y pasa a ser a un destinatario. Pero en este caso tú lo estás desmontando, estás tomando los pormenores, aunque el exégesis o la desconstrucción del texto es libre, es de libre albedrío, sin tomar y sin perder en cuenta la brújula en este caso, de lo utópico, que lo hace netamente literario como es el espacio de la ficción, el espacio de lo no real. Repito, como dije al principio, porque si fuera algo muy elemental, si fuera algo muy transitorio, dejaría de ser un texto literario. Claro, es un poco la respuesta a esa pregunta que en la entrevista, una entrevista que se te hizo y que se me hizo, ¿qué se siente, qué se percibe al finalizar un texto, ¿no? Un libro, en el momento. Yo en mi respuesta pues lo dije que yo pienso que que no lo termino, lo termina el lector. El lector es el que finaliza, cada lector finalizará cada texto de otro autor, ¿no? Es el que él va a terminarlo o no terminarlo, ¿no? O indefinirlo también. Puede ser una obra hasta completamente indefinida en el tiempo de terminación, ¿no? Hay una parte que, volviendo con la pregunta, ¿no? de esa entrevista, que me pareció sumamente interesante. Perfecto. ¿Qué sientes tú cuando terminas un texto? Ajá. En mi particularidad, en el 90% de mi trabajo, yo nunca lo termino. Yo se lo dejo al albedrío al lector. E incluso yo lo digo ahí textualmente de que sería como una muerte súbita. Si yo le corto los pies, le corto la yugular a un texto, primero porque es como, valga la metáfora, es como cortarle, lo digo textualmente,
que es como cortarle las alas en pleno vuelo. Perfecto, es la realidad, ¿no? Entonces, aunque las percepciones o corrientes dogmáticas dicen que los textos sí se terminan, bueno, habrán autores que lo creen, nosotros partimos de eso, de que existe la libertad de hasta determinarlo y modificarlo, ¿no? Si no, no existiera, bueno, eso que hizo el Quijote, que hablamos ahora, lo hizo. Claro, El claro, te texto iba a decir. iniciático del Quijote no fue el Quijote, fue el Cid, por decir algo, que le dio pie para que existiera el Quijote. Y así con relatos desorbitados. Relatos desorbitados tiene muchos otros autores. Y eso es lo que hace que se le dé un sentido de universalidad a la obra. Porque si hay una búsqueda de universalidad, es decir, de hacer que un texto sea de Boconó, pero al mismo tiempo ese texto pueda ser perfectamente entendible en Maracaibo. ¿Ah? O perfectamente entendible en Ciudad Guayana, o hasta en otro idioma. ¿Qué opinas tú de eso, Enrique? Hay una parte que la tuvimos comentando hace rato, si se puede llamar sketch, lo que era el aspecto de la trascendencia del texto, ¿no? De que el texto no es de quien lo escribe, sino de quien lo lee, ¿no? Pero no es Y un de lector, quien lo necesita, decía claro, Neruda, ¿no? claro, pero esa necesidad se transforma en la lectura, ¿no? Claro. Tú mencionaste a William Shakespeare como un prototipo, como un ícono de la literatura universal, en este caso británica, ¿no? Él habla sobre el tema universal que tú lo acabas de mencionar en Romeo y Julieta, que primero fue un texto romance, después se llevó a novela, se hizo novela. El texto se universalizó cuando puso como elemento el tema del amor, un tema universal, donde pone como histriones relieve a dos adolescentes, ¿verdad? A uno de la familia Capuleto y a otro de la familia Montesco, como lo fue Romeo y Julieta, ¿verdad? Emparentados en una enemistad, valga la contradicción, valga la antítesis, que en este caso pues es valedero y trasciende el texto inglés y se hace universal con el tema del amor. Perfecto. Y mira, lo que tú estás diciendo, pues aquí en los insertos, no sé cómo se llama, tú eres el especialista en literatura, ¿cómo se llama? Inserto le llamo yo, ¿no? Insectos de otros autores. Aquí hay uno de Arturo Pérez Reverte y acá hay uno de José Ángel Buesa, que lo hice en Relatos Desorbitados. Te leo el Sí, sí, sí. de Pérez Reverte para confirmarte lo que tú estás diciendo. Pérez Reverte en una obra de esas obras navales que él hace, cartas navales, literarias sobre navegación, escribe esto, ¿no? Había contado la historia de forma precisa, sin inflexiones ni adorno, su tono. Pensó Coy era tan neutro como el de un informativo de la tele. Y tú dirás, ¿y esto es qué? Es abstracto, completamente abstracto. Yo que leí esta obra, Coy era un personaje de esa obra, de una mujer que también, que esa mujer se encontró un mapa que representaba una carta naval y que de ahí surgieron dos cosas. Surgieron una historia de amor por la belleza de la mujer y la otra que surgió eran las lecturas de cartas navales en la búsqueda de un tesoro. Entonces por eso es que se dice, su tono, pensó Coy, era tan neutro como el de una información de la tele. Un pequeño fragmento. Pero me voy a José Ángel Buesa, el poeta cubano, el cubano que hablaba de amor. Mira lo que dice eh, Buesa de esto. No intentes retenerme, déjame que me vaya, como el agua de un río que no vuelve a pasar. Yo soy como una ola en la playa, pues las olas se acercan, pero vuelven al mar. Entonces, ahí está la connotación, por un lado poética y por otro lado de escritura. Y si a ver vamos, buscamos cualquier historia de esta, escritas en relatos desorbitados, tiene mucho de lo anterior. Tiene mucho. En la historia de Humberto Eco, que es una historia de 1983, está la historia de cómo dos personas pueden entrar a un auditorio y en ese auditorio ver una conferencia precisamente de Humberto Eco y termina Humberto Eco poniéndose bravo. Y digo yo por allá esto en alusión de lo que es el estudio, ¿no? De lo que es el estudio de una aula académica, ¿no? Fíjate esto. Tampoco puedo aseverar que lo entendía. Estoy hablando de él.
de algo que explicaba el profesor, que lo entendía todo. Lo que sí creo es que me ayudó mucho fue que el profesor Gianfranco Parisi, que fue un profesor real, esto es real, fíjate, esto es la realidad dentro de la realidad. Días antes, en su materia Fundamentos de Educación, que sé que tú cursaste también, me había enviado como tarea la lectura de Esperando a Godot. ¿A qué estoy haciendo referencia yo aquí? A un libro de Samuel A Beckett, la literatura rusa inglesa, también, y inglesa, rusa, y un libro de Samuel Beckett, claro. Esperando a Godot. Papá Goriot Godot. también tiene su referencialidad. No obstante, mis compañeros y a mí se nos presentaba una dificultad, era que la biblioteca de la facultad no estaba ese libro, por lo que como medida paliativa de esa situación tuvo que ser el mismo profesor Parisi que nos facilitara un ejemplar de su propiedad que tenía en lengua italiana, para que lo fotocopiáramos, tarea que me resultó muy interesante, aunque a mis compañeros les pareció un sinsentido. Muchos de ellos lo vieron como una banalidad. ¿Ves esto? A lo que el profesor les contestó de una manera muy cercana que la educación era, es y seguirá siendo holística. Fíjate cómo entramos ahí. Recuerdo que para traducirlo tuve la ayuda de un bibliotecario que al verme un poco preocupado me facilitó por un mes un diccionario para traducir de lengua italiana al español. Puedo decir que también me ayudó a entender un poco que el profesor Parisi tenía un marcado acento italiano, puesto que había nacido y vivido en Italia más de la mitad de su vida. Es decir, era un italiano nato, hasta que por cuestiones del destino, ya entrado en años, la Universidad de los Andes le ofreció un contrato para que viniera a trabajar en Venezuela. Entonces, fíjate, esto es la escritura, esto nos deja la escritura, nos acerca a todo y continúa con esto mira lo que te va a llevar. Sigue acá y dice, la noche era memorable, la presencia del laureado intelectual la hacía especial, me refiero a Humberto Eco, ¿no? Ya para finalizar, el semiólogo hizo alusión de su novela histórica más reconocida, El nombre de la rosa, obra que yo ya había leído y que trataba de las aventuras de un monje benedictino del siglo XIV, ¿no? Por eso fue para mí fácil entender cuando el semiólogo se refirió, que ya hemos hablado de semiología, lo hemos tocado, a William de Baskerville, o Axo de Mel, o cualquier otro de los personajes. Entonces, esto es en sí la escritura, nos acerca y nos aleja. Sí, nos distancia y nos aproxima. Y nos Es que aproxima. ahí es donde está el espiral literario, ¿no? Y ese es el sentido de la Partimos escritura. de una realidad, perdón, profesor, partimos de una realidad y ese espiral pues nos va llevando y lo va haciendo literario hasta que se hace ficción. Y se retorna otra vez y vuelve a otra ficción casi desquebrajando la realidad. Entonces, relatos desorbitados es esto. Pequeños cuentos o cuentos cortos, como tú lo llamarías, pequeños relatos, cada uno con una locación diferente y con la esperanza de que se lea. Eso es lo que tenemos, de que se lea, que es lo que estábamos hablando. La lectura nos hará libre, es una frase que dijo, creo que fue, no fue si fue Rodríguez, creo. ¿el nombre? Rodríguez, creo. Rodríguez. Bueno, Enrique, agradecido por la disertación y esperamos pronto de tu libro, el nombre de tu libro, dinos. El libro es una antología poética, consta de casi 80 poemas, se titula Hebras para Urdimbre, es un título metafórico, donde las hebras, pues, de la forma más espontánea, más sencilla, más común y corriente, vienen siendo las letras y la urdimbre las ideas, hasta que llega el texto debidamente tejido para que esa ruana, ese manto cobije al buen lector. Eso va a Y estar esperamos, para próxima, ponle de aquí a diciembre ya estará Hebras de Urdimbre, consta de 61 poemas, ¿no? sí, En vitrales, en vitrinas de exhibición y tú tendrás la misión de difundirlo, ¿no? sí. De difundirlo. También yo no sé si es propicio mencionar sobre una editorial de Trujillo, María Briceño Iragorri, que ahí tengo yo pues unos amigos, está el semiótico o semiológico Luis Javier Hernández, que le enviamos un trabajo a ese grupo por el laboratorio de lingüística y semiología,
un trabajo inédito de mi autoría que se titula, es una novela corta, consta de 22 capítulos. La obra es una obra histórica, se titula Rapsoda Epopéyica. Ahí hago mención de lo que tú hace rato que mencionaste sobre la parte del personaje real, pero aquí en este caso es personaje real con personaje real, pero ficcionizo, le pongo elementos ficcionales al texto debidamente tangible, como lo fue La Batalla de Carabobo. Esa es una novela histórica con elementos obviamente ficcionales. Ojalá que pues el grupo lo lea. Está ilustrado por mi hermano que es artista plástico, Carmelo Bastidas, es un artista reconocido a nivel internacional. Está ilustrado y espero que ese texto pues llegue aquí ¿Es un también a texto Boconó. de cuántas páginas, Enrique? Es un microtexto, es una noveleta. Es una novela que tiene 22 capítulos, pero hay capítulos que tienen media cuartilla. Y dinos acá, pues aprovecha, sigues escribiendo, Como Enrique. no, yo tengo ahorita pues, acabo de escribir un libro de textos infantiles. Se llama Papelillo. Es un libro que dependiendo de cómo me entusiasme un poco más, de quien lo quiera llevar, a ilustrarlo, porque no hay como la literatura infantil ilustrada. Perfectamente. Entonces hay esperanza de que tengamos más libros ¿Cómo para no? pronto. ¿Cómo no? Y eso es un río de agua viva, eso no se puede detener. Por eso volvemos a lo del texto, que el texto no puede tener punto y aparte. Perfecto, Enrique, pues agradecido y será hasta la próxima, amigos. Saludos.